Seguimos en Noticias 3.0 conversando con Roberto Pons, economista de una larga trayectoria en el peronismo. Nos conocemos con Roberto, qué sé yo, hace 30 años. Sí, ya está todo prescrito. Y yo le había hecho una pregunta, ¿cuáles son los sectores, más allá de los sectores de ingresos fijos, digamos, los asalariados, quienes viven de su trabajo, de sus manos, cuáles son los sectores sociales más perjudicados por esta política de estos 3 años? Todos. Todos. Claro, porque, acordate del viejo apotegma de Perón, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Ajá. Entonces, efectivamente, los primeros impactados y los más doloridos son los de abajo. Los de abajo, claro. Pero que incluso este gobierno, en una actitud populista, Ajá. ¿no?, le está tirando plata. Tira plata, claro, claro. Pero si se genera el desempleo, se genera la falta de inversiones, la falta de interés, la segunda ola son los comerciantes, Claro. los carniceros. Ayer estaba hablando con el carnicero de la vuelta de casa, que siempre fue bastante optimista a pesar de toda la situación. Ahora está medio preocupado, bastante más preocupado, un chico joven. Y dice, claro, ellos quieren que yo deje este negocio y vaya a pedir empleo a un supermercado. Claro. Entonces se empieza a dar cuenta que ahora lo llaman emprendedurismo. Sí, sí. Antes sí, se llamaba sí. laburo. ¿Viste? Claro, claro. Bueno, su emprendimiento de una carnicería que posiblemente empezó como ayudante y después Claro. el dueño lo habrá habilitado, después el hecho te la vendo, te vendo Claro. el fondo comercio, eso, y es un pequeño empresario joven. Se da cuenta que entonces pierde. Entonces después pierde el mayorista. Claro. Y después pierde el productor. Y después pierde el industrial. Y cuando pierde el industrial chico, para ir al industrial grande dice, bueno, qué sé yo, entonces importo los insumos. Hasta que empieza a perder también el grande. Hoy está perdiendo también el grande. Está perdiendo el grande. Entonces, por eso digo que si vos destruís la base material de la sociedad, es como la diferencia entre una lluvia fuerte te inundó el patio y un desborde de, no sé, de una pequeña represa. Claro. Que te arruinó los campos, te arruinó los caminos. Que te arrastró todo. Claro, y tenés el agua hasta los techos. Entonces ahí no importa si sos pobre o no. Claro. El tipo de clase media también está en el techo esperando Claro, que lo vengan a buscar. claro. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por eso ahora recién empieza a tener cierta magnitud la crisis, porque es la clase media. Cuando la clase media está bien, se olvida un poco la parte económica. Ya no le cuesta, o sea, comprar carne no es para ir un problema. No se piensa. Hasta ir a Miami no es un problema. Perdón, el problema era que no nos vendían dólares para ir a Miami. Exactamente. Entonces ahora te lo pueden vender, pero no tenés para comprarlo. Ya se lo dijo una vez una contadora que se tuvo que callar la boca hace muchos años atrás cuando dijo si tenía razón. Bueno, pero lo que digo es que entonces empiezan otras preocupaciones, bueno, que las cadenas, que esto, que habla mucho, que habla poco. Entonces hay otro, que la corrupción, etcétera, que son cosas que pues son ciertas, no digo Claro. que no sean Sí, ciertas. sí. ¿No? Pero que evidentemente entonces pareciera que prefieren el odio al confort. Yo me estoy encontrando mucho con los taxistas, ¿no? Los taxistas es un termómetro de lo que pasa en la ciudad. Sí, claro. Y si encuentro gente joven, le doy 2 consejos. No votés por odio y votá por aquel grupo que te representa a vos como sociedad. Claro. Puede ser un socialista, un comunista, un peronista, un radical, el que lo vos. No te digo que tenés que votar por fulano. Claro. Tiene que ser alguien que te represente, porque aunque, como mínimo, tiene que cumplir con el que representa. Claro. Ahora, si vos no representás a nadie y tenés la plata afuera y sos una pátrida, si no te importa la patria, ¿a quién le rendís cuentas? O sea, perdóname, vos no representás a nadie, sos una pátrida, no tenés concepto de patria y tenés la plata afuera. ¿Vos creés que el gobierno, el PRO es eso? No sé si el PRO, el gobierno sí. El gobierno es eso. Claro. Por lo menos los que gobiernan. Sí. Es un grupo Decime, de ¿cuál de los ministros que tiene la Argentina tiene más plata acá que allá, que afuera? Ninguno. No, ninguno. ¿Quién vivió más tiempo afuera que acá? Casi todos. Entonces, claro, parece ser que la palabra patria, que Sí. para nosotros tenía un contenido muy fuerte, más allá del himno nacional o el Sí, polvo sí, blanco, pero- etcétera, pero no, en el sentido de pertenencia, eso es la Claro, patria, pertenencia, pero no es un valor. El problema que tienen los economistas, yo siempre lo planteo, es que vos estudias en la facultad y la teoría económica, hay ciertas categorías de análisis que no las contempla. Claro. Pueblo y patria no las contempla. No las contempla. No las son tenés que económicas. agregar vos después. Claro, claro. Entonces,
Hay, por ejemplo, Amartya Sen, Thomas Smith, Adam Smith, y se olvida la parte liberal, del tipo del valor de cambio, y plantea el tema de la ética, claro, y de la justicia. Bueno, pero por ejemplo List, el alemán, tenía más una idea de lo que era dentro de la teoría económica estos valores. Sí, claro. Entonces, bueno, por eso se discute con Adam Smith y le dice epistolarmente, porque hay una discrepancia cronológica, le dice: vos empezaste a estudiar cómo se constituye la riqueza de una nación y después te olvidaste, te enamoraste de la teoría del cambio. Claro. Pero primero tienes que resolver cómo es la riqueza de una nación. Eso que decía List. Eso le decía List a Adam Smith. Digamos, sí, literariamente, ¿no? Claro. Entonces claro, acá, claro. Por eso digo, si uno no tiene conciencia de patria ni conciencia de pueblo y aplica la teoría económica sin esos valores, es como, digamos, estar jugando con algo que no te interesa. Claro. Salvo que sean negocios. Claro. Si hay negocios, sí. Si no hay negocios, no. Ahora, ¿cómo fue? ¿Cómo se llegó a la situación, según tu opinión? Tampoco tenés la bola de cristal. ¿Para qué sectores económicos poderosos que tienen su plata en el país, que tienen sus inversiones en el país, que en gran parte dependen del funcionamiento de ese país, hayan decidido apoyar sin derecho de inventario a este gobierno? Bueno, yo creo que hay un problema. Me acuerdo cuando vino Perón, dijo que venía descarnado y que decía que en la Argentina estábamos muy politizados, pero nadie había estudiado en serio la política. Acá hay un gran eufemismo en cuanto a ciertas verdades de la economía que no se profundizan. Ahora está cambiando un poco, a veces la crisis ayuda. La crisis ayuda. Claro, las pymes se están dando cuenta que se tienen que sentar con los trabajadores porque los dos necesitan lo mismo que la fuente de trabajo y el mercado interno. Entonces ya ese empresario que antes veía como enemigo al trabajador, o ese trabajador, a lo mejor formado en el anarquismo, bueno, o en otras corrientes más clasistas, lo tomaba como un enemigo del patrón, están diciendo: no, el patrón es necesario, el trabajador es necesario. Entonces ya hay una parte que puede ser que empiece a pensar dos veces antes de esto. Claro. Ahora, el resto, bueno, tenés las grandes empresas que creen que pueden superar cualquier crisis. No le importa al gobierno. Ellos consideran que pueden manejar el gobierno que venga. Entonces, bueno, tiran sus teorías. Yo me acuerdo una vez estando yendo por la UIA en una reunión empresarial entre europeos y de Mercosur, querían poner en un documento que la apertura del comercio generaba desarrollo. Entonces digo: no, espera un segundito, esto no es una verdad revelada. Hay países que se encerraron y les fueron bien, países que se encerraron y les fue mal, y al inverso. Claro. Entonces no podemos poner esto como un valor absoluto. Como una regla general. Claro, casi me querían matar, como si yo hubiera entrado dentro de una iglesia y dijera: Dios no existe. Bueno, entonces, esos evidentemente ahora están sufriendo, puede ser que lo piensen dos veces. Y después el resto son más del 60-70% de algunos sectores está extranjerizado. Entonces, eso no es un problema contra el capital extranjero, sino que la estructura de decisión de lo que se hace en Argentina no se toma en Argentina, se toma afuera. Claro. Entonces, claro, yo recuerdo una vez una empresa muy importante que decía que había tenido, unos años atrás, que yo le hacía un trabajo de antidumping, que había tenido que cambiar cheques, no sé, un descuento del 30%, comparado con lo de ahora, era un regalo. Y yo digo: esta empresa para pagar la quincena. Después me acordé, los capitales eran irlandeses. Irlanda estaba en una situación en ese momento pavorosa, la que había sido la muestra del capitalismo emprendedurista. Claro. Y entonces, claro, le están mandando todo lo que podían allá. Ahora, hay solución. Hay solución, decís vos. Hay solución. Te digo porque si yo siempre pienso que los economistas hablamos, claro. Tareas de cortísimo plazo. Yo lo escribí en el artículo que está en algún, creo, Abel Fernández, en alguno de estos, de Argenpre o Argendar, una cosa así. Sí. En el cortísimo plazo vos tenés que hacer una moratoria de deudas comerciales, fiscales y bancarias por 180 días. Tenés que parar la pelota, porque en la desesperación nadie puede pensar. Vamos a explicar esto. ¿Qué quiere decir eso concretamente? Se suspenden los pagos. Se suspenden los pagos. Después la instrumentación dirá cuáles son las excepciones, cómo son. 180 días. Entonces vos paraste la pelota. Sí, señor. Que junto con un acuerdo de precios también parás la pelota de la inflación. Segunda medida, tenés que insuflar 3 nóminas salariales
con un plazo de 90 días que no tenés que pagar nada y a 180 días empezás a pagar con una tasa de interés simbólica. Le recomponés el capital de trabajo. Ahora, eso es emitir. No. A ver, por eso. No emitir no, porque hoy tenés el LELIX, Ajá, que están garantizando plazos fijos. ¿Por qué no garantizás crédito para la producción? por ejemplo. ¿Está? Sí, sí, sí. Además, el LELIX impagables, ¿no? Claro. Porque en realidad ellos dicen que no emiten, pero emitieron más del 80%. Porque la LELIX es base monetaria oculta. Ajá. Porque la tenés como encaje bancario Sí, pero remunerado, está ahí. Claro, es base monetaria. Claro. No está en el mercado, pero está depositado ahí. Claro, es una base monetaria en algún momento, esa base Claro. por eso tiene miedo, por eso digo el polvorín, tiene miedo que eso explote. Eso también hay que pararlo. Claro. Hay que congelar todo. Después hay que hacer un gran acuerdo de objetivos, no de instrumentos. De objetivos de cuál es el país que querés. Ajá. En materia de producción, qué tipo de producción, qué tipo de desarrollo, etcétera. Planteado en que tenés que resolver al mismo tiempo el problema del desequilibrio externo, de la falta de divisas, con el interno de los problemas de restricciones para producir, que se da inflación, Que es claro. con los problemas sectoriales. Porque vos decís, bueno, vamos a reactivar la economía, decís. Claro. Reactivás el consumo de automotores. Sí, señor. Te hace un descalabro al balance de pagos. Claro. Porque tiene balance comercial Porque negativo. dependés mucho del sector Entonces externo. tenés que resolver ese problema sectorial. Claro. El problema sectorial de la metalmecánica, Claro. como la petroquímica, que también se compensa porque hay compra y venta. Entonces, y el energético, por supuesto. Claro. Y tenés que tener dos bases. Abaratar la comida y abaratar la energía. Ajá. Abaratando la economía, abaratando, mejor dicho, La comida. la economía, le estás dando un respiro a los sectores de más abajo, Claro. le estás dando a los sectores medios capacidad de ahorro para, bueno, ahora qué hago, Claro. en qué consumo, o en qué ahorro, y bajando el precio de la energía, no solamente a los hogares favoreces y a los comercios, sino también a la industria. Claro. Este es el planteo. O sea, esa es la salida. Claro. Bueno, va a haber gente que va a decir que no, que es una barbaridad, etcétera, etcétera. Bueno, esta barbaridad, que desde el punto de vista teórico dicen que es tan hermoso, es que están dando resultados. El resultado es este. O sea, Roberto, te agradezco muchísimo tu visita a Noticias 3.0. agradezco a Muchas vos. gracias. Gracias. Seguimos en Noticias 3.0. Acabamos de conversar con Roberto Pons.